Saludos, mis amados connacionales dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Mírenla bien. La paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte de la bolita del mundo, como diría un buen maravino en todo caso. Gracias a Dios, primero que todo, por regalarme un nuevo día, de encontrarme contigo, de transmitirte desde la coherencia, desde la verdad, desde la integridad que me caracteriza y de la cual he aprendido gracias a mis padres, gracias a mi hermosa familia, a la que le doy Dios todo el tiempo gracias, gracias y su gloria por haberme permitido tener hasta por más de 6 décadas esta maravillosa familia de mi esposa, mis hijos, mis nietos, y a ustedes. Y a ustedes por seguirme, a ustedes por bendecirles. ¿Sabían ustedes que cuán importante es bendecir? Qué maravilloso es que tú le bendigas a alguien. No en vano cuando niños nos decíamos bendición papá, bendición mamá, bendición abuelito, bendición tío. No, hoy hasta eso muy pocas veces lo hacen, pero qué bello es cuando uno pide la bendición, que lo bendigan, desean que lo bendigan de verdad, para poder entonces de una vez caminar con el Dios y Padre nuestro. Qué maravilloso es eso, cuando nos desean que siga el shalom, paz en todo momento. Qué grande es eso. Algunos no lo valoran, inclusive solo lo toman en cuenta en momentos de dificultad, cuando buscan acercarse a Dios. Comienzo hoy, me pongo las gafas, como decía don Reni Otolina, me pongo los lentes y empiezo a hablar, hasta me vuelvo inteligente. Así decía Reni. Martes 15 de julio del 2025, en mi programa 1302. El título es sencillo. ¿Por qué votamos por corruptos y mentirosos? ¿Por los Barrabás y no por los justos? Tremendo, ¿no? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Es la otra parte. Vamos a entrar de una vez. Yo dije una vez en este libro, y entro en la reflexión en el editorial, en mi libro, 7 propuestas para rehacer a Venezuela, hablé de la moralización de nuestros procesos sociales y políticos. Me acuerdo que tuve una tutoría muy importante del doctor Néstor Luis Álvarez y no me quedó una cosa de decir en la redacción lo siguiente, si usted me permite, en la entrada. ¿Y por qué la moral? Desde la primera reunión que logré consultar para la elaboración de este libro, para rehacer a Venezuela, por mi mente, oiga bien, y lo voy a leer literalmente, mi mente pasaron una cantidad de ideas sobre las propuestas para mejorar nuestro ya golpeado país. Esto fue en 2005, oiga. Pero todas, en el fondo, tenían un denominador común: la moralidad colectiva. Ninguna de ellas podría rendir todos los frutos que esperamos si no se parten del propósito de moralizar nuestros procesos sociales y políticos. ¿Por qué? Básicamente porque es necesario disminuir al máximo el engaño y la mentira. Porque en definitiva nuestro país, desde que tengo uso de razón, ha vivido en un perenne engaño desde donde la mentira ha sido la regla y no la excepción. Comienzo. Ayer leí un artículo muy bueno y lo voy a tratar de trasladar acá al programa de hoy. Hoy pudiera venir con los amarillismos que hacen otros de las informaciones. No, voy a centrarme en esto porque creo que
Este es ponerle el punto en la I para que tú puedas tener conciencia y seguir sumándote a este proceso libertario. Quizás no te agrade a aquel que no quería escuchar esto porque le siente y le duele, ¿no? Pero discúlpeme, yo no estoy aquí para agradar oídos. Ayer leí un artículo lo firmaba Juan Carlos, no pude ver el apellido, ¿no? Pero me pareció muy importante e interesante sobre el análisis que hizo, y permítame, tomé unos extractos de ello para ir a una conclusión de ello. Regálame unos minutos, por favor. Aunque parezca irracional, muchas personas siguen apoyando a políticos mentirosos y corruptos. Desde el punto de vista psicológico y cultural, este ha sido un grave flagelo en la conducta humana, en el caso venezolano básicamente, y quizás en el mundo, pero en el caso venezolano desde hace muchos largos años, a todo nivel, desde la presidencia, a nivel de gobernaciones, alcaldías y acompañados de diputados, concejales, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta de las asociaciones de vecinos y consejos comunales, como lo quieran llamar. Permítanme decirlo. Si nosotros partimos de aquella enseñanza bíblica, en el caso de Barrabás y Jesús, en esa lección arquetípica, por cierto, por encima, es decir, a Barrabás lo pusieron por encima y lo eligieron por encima de Jesús. Hasta las elecciones modernas, desde esa era hasta ahora, en las distintas democracias o regímenes de corte dictatorial, cualquier parecido con la realidad venezolana no es mera coincidencia, se nos presenta esa figura de seguir eligiendo los Barrabás por encima de los hombres justos. Ese fenómeno desconcertante donde personas que eligen a líderes corruptos, mentirosos o abiertamente nocivos, incluso sabiendo de antemano su historial, mire lo grave, donde la psicología social, la neurociencia y la sociología han explorado estas conductas profundamente. Y se han manejado temas como la teoría de la justificación del sistema imperante, la ceguera moral, la desconexión moral. Es decir, aquellos títulos que decían, bueno, él roba pero deja robar, ¿no? O roba y hace, ¿no? Imagínense ustedes aquellas cosas que la veníamos trayendo de los años de aquellos 40 años de la llamada democracia, y que dio pie lamentablemente a que llegaran estos fenómenos que están allí, estos disociadores de todo pensamiento, y donde se mantiene, bueno, él roba pero hace. Bueno, estos roban pero no hacen, que es otra cosa. El carisma autoritario y el de liderazgo tóxico que se presenta, aquel que quiere con autoridad imponerse y termina siendo el mayor grado de toxicidad que tiene encima transmitirla a aquellos ilusos que lo siguen. Es decir, ganan una lealtad irracional inclusive. Ahora, ¿qué nos pasa, señores? Lo hemos vivido en procesos cuando todavía, entre comillas, había democracia. Porque ahora es peor, porque ahora se unen dos fenómenos. Otro elemento, que es el control total de los entes que deberían administrar verdaderamente de forma imparcial los procesos electorales. Pero desde hace años, en la presencia de aquel innombrable Hugo Chávez, pasando por Maduro ahora, pues la mentira, el engaño es lo que lamentablemente pulula en todas y la han tratado de que se interiorice en las entrañas de un pueblo a todo nivel.
Pues sigue la conducta ahora no solamente de elegir a los Barrabás, sino que imponen a los Barrabás, que es otro tema, imponen a los Barrabás a través de esas estructuras electorales totalmente tóxicas, nocivas, dirigidas por tales personas. Por eso que yo quiero tomar la conclusión que me llamó mucho la atención y transmitírtela a ti. Espero que te agrade esto, porque tenemos que hacer un trabajo de autoconciencia verdadera. Yo sé que el 28 de julio del 2024, mayoritariamente elegimos el Mundo González Urrutia, pero más que todo fue el drenar permanente. Se drenó el deseo inmenso de cambiar y poder superar esta tragedia en la cual hoy estamos inmersos. Sí, donde ha generado migraciones, más de 8 millones de venezolanos padeciendo cualquier vicisitud de fuera del país, porque todo aquel que está fuera del país, ¿no?, haya sido perseguido o no, que huyó por la misma crisis venezolana, por el bien de su familia y de todo lo alrededor y todo lo que le circunda, pues lógicamente no le ha sido fácil, ni le va a seguir siendo fácil. No es lo mismo que prosperar y progresar desde tu misma tierra. Pues igual a lo que acá estamos en Venezuela. Es difícil, es duro. Inclusive lo que yo hago acá, pararme a hablar de estas cosas, con los riesgos que se corren de ser perseguido, de ser callado. Bueno, callarán al mensajero, pero nunca al mensaje. Eso sí estoy yo claro siempre. Pero lo más importante de esto es la conducta hoy que estoy hablándote, ¿no?, de no seguir siendo de forma irracional al seguimiento de quien hace daño, que engaña, que es corrupto y mentiroso. Si nosotros entendiéramos que hay que ir a un proceso, es un problema de cultura, sí, es un proceso donde moralicemos todo lo que sea en el ámbito social, político, en todo ello. Quizás yo no lo vea, pero yo sin embargo sigo insistiendo cada día a través de esta plataforma en sembrar por lo menos ese granito, allí, aportar algo. Porque de que indiscutiblemente no podemos seguir avalando esas culturas de aceptar que te roben en la cara, que te violen en la cara tus derechos y quedarse callado secula seculor. Que los que agarrar una constitución como esta y ser irrespetada por quien debería dar el ejemplo y respetarla totalmente, aún como exigirle a un pueblo que la respete cuando hoy vemos que no sucede porque nadie la respeta, porque no la hace cumplir. Hemos perdido el Estado de Derecho, hemos perdido el orden interno, todo es una represión, una persecución, en fin, el miedo tras el miedo. ¿Cómo impongo el miedo? Para que tú no pienses, para que tú no reacciones. Hoy quise hacer un programa especial con estas características, sin hacer comentarios. Voy a hacer otros comentarios, desde luego, sí, para ponerte el picante. Pero de verdad, quiero que tomes esto muy en cuenta, la reflexión del día de hoy y el programa tan importante y el nivel en el cual he querido dirigirlo. Mientras no exista cambios culturales, oiga bien la conclusión, mientras que no existan un cambio cultural profundo que promueva el pensamiento crítico, la educación ética, la transparencia, la participación ciudadana real, es decir, elevar los valores y principios morales y la integridad humana, estos fenómenos seguirán ocurriendo. El votante que no elige continuará justificando lo injustificable, eligiendo lo familiar por encima de lo correcto. Es decir, cuando digo lo familiar es cuando te haces miembro de ese núcleo perverso de la mentira y lo constituye ya parte como si fuera tuyo. Ya, por eso que utilizo la frase familiar, ¿no? Lo haces como tuyo de forma irracional y sigues acompañando
a un liderazgo cargado de mentiras, con unas bases de paja y no de verdadera estructura. Y así no se levanta un país. Y entonces impones eso por encima de lo correcto. Y eso se lo transmite a tu propia generación dentro de tu propia familia. Así piensan inclusive quienes siguen de forma irracional, los del PSV, por ejemplo, los de esa base política a cualquier nivel, o de la falsa oposición alacranada inclusive. Y premiando la astucia, porque son más osados, premian la astucia corrupta por encima de la integridad. Oiga bien, terminan premiando la astucia corrupta por encima de la integridad. Hasta que esto no cambie, siempre se seguirá eligiendo a Barrabás, a los Barrabás. Hasta aquí te dejo esta reflexión. Me voy a un tema general. Esto sucede en todas partes. Yo puedo dar ejemplos y nombres inclusive. En el caso de Maracaibo, por ejemplo, en el estado Zulia, ahí tienen al Giancarlo Di Martino, al que yo he bautizado como el capo siciliano. Todos esos que lo siguen saben que es un corrupto, saben que hizo daño con hechos probables, no inventos de uno. Y ahí ve gente de otros sectores aliándose con ellos. Bueno, el diablo es tan astuto que termina sumando gente de ese nivel, adheriéndoles. Porque cuando tú no caminas con Dios, suele suceder eso. Mira cómo la gente, y me voy a referir inclusive a los seguidores irresponsables, insensatos que siguen a este régimen, ven cómo hay el abuso de más presos políticos cada día más, torturas, desapariciones forzosas. Es decir, todo eso que se sucede orquestado por un Estado perverso, donde no hay justicia verdadera. Y hay gente que todavía lo aplauden. Y hay gente que lo ve normal. Hasta lo festejan. Y tú preguntas, agarras al del Consejo Comunal o a cualquiera de esos líderes de la calle y le preguntas que ideológicamente qué defienden. Y no saben qué defender. Porque ya ni siquiera la caja de CLAT la están recibiendo. Ah, el bono. Imagínense ustedes. En un Estado que en este momento se define como un Estado con una economía inestable, con un dólar, con un bolívar totalmente deprimido, con un dólar paralelo Maduro, el dólar paralelo de Maduro, es decir, Maduro aumentando y creando un dólar paralelo obligado por parte de lo que llaman ahora, ya quitaron el dólar, aquellos today y esas cosas, que eran criminales, delincuenciales, pero han aceptado que se mantenga ahora el euro. Entonces se mide la vagabundería por el euro. El dólar de Maduro en 115 y el otro en 135. Lógicamente el comerciante, vagabundo, delincuente también, asume el 135 y por esa cultura de dañar lo inmoral, la conducta inmoral. Y eso lo aplauden o callan y otorgan. ¿Por qué? Por seguir eligiendo a los Barrabás. Cuando despertamos en verdad y despertemos, el mundo mismo que está actuando así volverá a tener inclusive los ojos mirando, como siempre he dicho, el ejemplo que la Venezuela va a superar todo esto. Yo estoy seguro que sí. Alguien dijo ayer, este señor siempre habla, refiriéndose a mí, de que va a pasar algo, que va a suceder algo y nunca sucede. No te impacientes. Te pudiera decir el tiempo de Dios es perfecto. Te voy a decir también adicionalmente que las cosas de bien que están por suceder para Venezuela ya tienen hora, tienen día, tienen fecha y no hay caducidad en ella. Hay acción cuando el momento que se va a dar, porque las cosas van a pasar. Termino diciendo lo siguiente, y para esto espero que del libro de Gálatas, en el capítulo 3, no te voy a llamar Gálata insensato, venezolano insensato. No.
Solo aquello puede caer aquel que le caiga, que le pique, que se rasque. Cuando digamos, en vez de decir, el Espíritu se recibe por la fe. Y pudo el apóstol Pablo decir, oh Gálatas insensatos, oh venezolanos insensatos, a quien le pique que se rasque. No es con todo, no contigo que me estás viendo, yo sé que no. ¿Quién os fascinó para no obedecerla a la verdad? A vosotros, ante los cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros, lo que hace por las obras de la ley y por el oír con fe. Abraham, ¿sabes qué? Creyó a Dios. No es que tú crees en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero no le crees a Él. Abraham creyó en Dios, le creyó y le fue contado por justicia. Te invito a que le creas a Dios. Y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Me tomo un café porque sé que mis palabras no se las va a llevar el viento. Tómalas en tu corazón. Feliz día, te bendigo. Mañana vengo con un programa que ya sabes, Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles. No te lo pierdas, tengo invitados súper especiales.